Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar del tema de Pesaj y el concepto de la libertad. Pesaj es la Pascua judía y festejamos en esta festividad la salida de Egipto. Y por eso nuestros sabios dijeron Pesaj es Esman Jerutenu, es el tiempo de nuestra libertad. Ahora, en hebreo hay tres términos que definen la palabra libertad. Está la palabra Hofesh, quiere decir libertad de movimiento. Una persona, por ejemplo, si está trabajando, no tiene la libertad de movimiento porque se está sometido a una agenda. Pero cuando está de vacaciones, pues ahí es cuando él es libre para decidir qué hacer con su tiempo y cómo puede aprovechar el día. Está la palabra deror, que significa libertad social, quiere decir lo que hoy conocemos como democracia, la persona que tiene libertad de pensamiento, ideológica, libertad religiosa, libertad de expresión. Todo esto entra en lo que es la palabra deror. Y está la palabra jerut, y jerut es libertad espiritual. Y nuestros sabios, cuando tuvieron que definir pesa, dijeron Esman Jerutenu. Es decir, no dijeron Esman Hopshenu o Esman Derorenu, dijeron Esman Jerutenu. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tomaron justo el término de Jerut, libertad espiritual? Porque el pueblo de Israel cuando salió de Egipto obtuvo todas las libertades. En Egipto no tenían libertad de movimiento, eran esclavos, tenían que trabajar todo el día, no tenían posibilidad de fijar un tiempo para ellos. Por otra parte, no tenían libertad de expresión. El faraón, cualquier esclavo que se intentara revelar o intentara expresar cualquier concepto de libertad, pues lo mataban. Y libertad espiritual tampoco tenían, porque estaban sometidos al trabajo continuamente y tampoco tenían una metodología. Todavía no se había dado la Torah, quiere decir que todavía no tienen una metodología para poder saber cómo alcanzar esa libertad espiritual. Y nuestros sabios dijeron, Altikra Jerut el Jerut. Altikra Jerut, Harut el Jerut. Es decir, las tablas estaban grabadas, cuando se entregaron las tablas de la ley estaban grabadas. Dice, no leas que las tablas estaban grabadas, sino lee la palabra Jerut, que las tablas eran libres, las tablas te hacían libre. Ahora, lo que nuestros sabios quisieron enseñarnos es que, siendo que en hebreo no hay vocales, no se escriben las vocales, sino se pronuncia, pero no se escribe, la palabra Harut y la palabra Jerut se escriben igual. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grabar y libertad? Aparentemente no hay ningún denominador común, pero sin embargo, la palabra Harut, grabar la piedra, si yo tengo un mármol y quiero grabar un texto, pues tengo que tener un dominio total de la materia, porque si yo quiero escribir una letra determinada y no tengo dominio total de la materia, me va a salir otra letra. Y por tanto, Harut significa grabar la piedra, dominar la materia. ¿Y qué es Jerut? ¿Qué es libertad espiritual? Libertad espiritual es controlar tu naturaleza material. Quiere decir que ahí vemos el denominador común entre Harut Jerut. Y este concepto de libertad espiritual, ¿qué implica? Que el ser humano cuando fue creado desde la dualidad. Por una parte tenemos nuestra alma, nuestra esencia divina, pero por otra parte tenemos nuestro cuerpo, nuestra naturaleza material, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros instintos. Y todo nuestro trabajo es que nuestra esencia divina dirija nuestra vida y podemos controlar nuestra naturaleza material, nuestro ego. Y de ahí que, ¿qué quiere decir libertad espiritual? Libertad espiritual es liberar a nuestra alma de la prisión del cuerpo, darle a nuestra alma las riendas de nuestra vida, que nuestra esencia divina dirija nuestra vida. Nuestra esencia divina que tenemos valores internos, como puede ser el amor, como puede ser la espiritualidad, como puede ser la paz interior, que ellos sean los que dirijan nuestra vida. Y por tanto, este concepto de Jerut es lo que nosotros intentamos conseguir en la Pascua, en Pesaj. Ahora,
Por otra parte, el símbolo de la Pascua es el pan ácimo, la matzá. Y durante toda la semana que dura la Pascua no se puede comer hametz. ¿Qué quiere decir hametz? Hametz es cualquier alimento que procede de los 5 cereales principales, el trigo, centeno, avena, espelta y cebada, que ha estado en contacto con el agua o la humedad más de 18 minutos, o cualquier producto que tiene levadura que deriva del trigo, que ha leudado, ha fermentado. Y por tanto, la matzá es también trigo y también es agua, pero un trigo que ha sido vigilado. ¿Qué quiere decir? Está lo que es la matzá shemurá, la matzá vigilada, la matzá de mayor nivel a nivel del cumplimiento del precepto de comer, porque la primera noche en el Seder de Pesach, cuando hacemos el relato de la Seder de Egipto, tenemos obligación de la Torah de comer la matzá. Y para esta noche hay que buscar la mejor matzá, la matzá vigilada. ¿Qué quiere decir matzá shemurá, matzá vigilada? El pan ácimo vigilado. Se refiere a que desde que se recolecta la espiga tenemos que cuidar que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando sacamos el grano, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando almacenamos el grano, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Cuando molemos y tenemos la harina, que no tenga contacto con el agua y la humedad. Quiere decir que no fermente. Y una vez que mezclamos el agua con la harina para hacer la masa y obtener el pan ácimo, la matzá, que no pasen 18 minutos. Generalmente las fábricas están programadas para que en 8 minutos, 9 minutos, desde que se mezcla el agua con la harina, después de 8 o 9 minutos ya sale del horno. Y por tanto, ¿qué es la matzá? La matzá es el pan ácimo, es un alimento que está controlado en todo momento, está vigilado en todo momento. ¿Y de qué lo vigilamos? De que no leude, que no fermente, que no haga movimientos propios. El hametz, sin embargo, es el alimento que es la masa que la mezclamos con agua, le ponemos levadura y la dejamos fermentar y ya hace movimientos propios, ya no la controlamos. Y ese es el concepto verdadero de libertad. El concepto de libertad, de Jerut, como dijeron nuestros sabios, que esa es la verdadera libertad, esa es la persona que no es esclavo de sus pasiones, que no es esclavo de sus instintos, que no es esclavo de sus deseos, sino que sabe controlar en todo momento y gestionar los sentimientos negativos, las palabras negativas, los pensamientos negativos, las acciones negativas. Ese es nuestro trabajo espiritual. Ahí es cuando logramos darle a nuestra alma el mando de nuestra vida. Y por eso Pesaj, según la Kabbalah, son días donde rige esa energía de libertad espiritual. Quiere decir que si una persona cumple con las leyes de Pesaj, pues se hace receptor de esa luz espiritual que estos días tienen, sobre todo la primera noche, de poder obtener esa libertad interna. Por eso, en el relato de la noche de Pesaj, en la Agadá, que es la narración, que es el libro que describe lo que tenemos que decir la noche de Pesaj, cómo tenemos que cumplir ese precepto, tienes la obligación de narrar a tus hijos, a tu familia, a todos los que están en la mesa, y el Talmud dice, y si no hay nadie en la mesa, te lo narras a ti mismo. Quiere decir, tenemos la obligación de hablar de la salida de Egipto, y en la Haggadah decimos, en cada generación y generación, en cada generación y generación, la persona tiene que verse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Aquí se refiere a la Haggadah que la persona, no solamente hay un Egipto geográfico, hay un Egipto interno. El Egipto interno es nuestra naturaleza material, nuestro ego, nuestro mundo pasional, dice, y en cada generación, es decir, cada Pesaj tenemos que hacer ese trabajo interno de salir de ese Egipto interno, de liberarnos de ese Egipto. Por eso dijeron nuestros sabios que fue más fácil salir de Egipto que sacar a Egipto desde dentro, porque salir de Egipto hubo esa intervención divina que nos posibilitó
salir de Egipto, pero sacar ese Egipto de adentro, eso exige un trabajo arduo, es un proyecto de vida, es hacer una obra maestra de nuestra vida. Y por eso ese es el concepto de la verdadera libertad. La verdadera libertad no es que una persona hace lo que quiere, porque muchas veces lo que quiere no es lo bueno. Si una persona puede querer comer alimentos que no le ayudan a la salud y dice, eso es lo que yo quiero, pero lo importante es ver si lo que tú quieres es lo bueno. Es decir, siempre que esa libertad no sea el valor supremo. El valor supremo es la dignidad del ser humano, porque si tú dices, yo tengo libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, pero si tú vas a herir a otra persona, o vas a ofender a otra persona, o vas a humillar a otra persona, pues ahí ya esa libertad la tienes que controlar, porque por encima de la libertad está la dignidad del ser humano, y por eso muchas veces la persona piensa que la sinceridad es un valor y nos damos cuenta que con la sinceridad podemos herir a otra persona. Muchas veces es mejor no decir algo porque podemos destruir a esa persona. Por ejemplo, si vamos a imaginar una persona iba a ir a una boda, a la boda de su cuñada, y su mujer, que se casaba, su hermana, pues fue a la peluquería y le hicieron un peinado que no era muy bueno. Y en ese momento dice, uy, con ese peinado la verdad no debes ir a ningún sitio, pero ya están yendo a la boda y ahí tú quieres ser sincero, pero amargaste la boda a tu mujer. ¿Por qué? Porque la sinceridad no siempre es un valor, hay que saber cómo decir y cuándo decir. Y muchas veces lo mejor es callarse. Y por eso la libertad tiene que estar controlada. Y eso es Jerut, controlar nuestras palabras, nuestras acciones y decir esto que vamos a hacer es adecuado, nos acerca a Dios o nos aleja de Dios. Si nos acerca a Dios es bueno porque nos conecta nuestra esencia divina con nuestra fuente de origen. Si nos aleja de Dios es negativo porque nos separa de nuestra esencia divina, nos separa de nuestro verdadero ser. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, hagan like. Si todavía no se han suscrito a nuestra página, le invitamos a suscribirse. Y si quieren participar en los talleres y los cursos gratuitos, pues les invitamos a escribir este WhatsApp y nos envían un WhatsApp, o si no también nos lo pueden enviar por email. Muchas gracias.